me siento abandonado por mi madre, mi padre, mis hermanos o aquella persona que debía de cuidarme y es la que más me hizo daño. Bueno, hay veces que en esta vida nos encontramos en una situación donde la persona o las personas encargadas de salvaguardar nuestra vida, de encargarse de nosotros, de guiarnos por algún motivo, no lo hacen. Puede ser tal vez esa madre ausente, ese padre que te abandonó, esos hermanos que te hicieron a un lado, ese tío, esa abuelita. Esa situación inclusive muchas veces te puedes sentir abandonado, hasta por Dios mismo. Ahora bien, hay una situación muy interesante y es cómo has lidiado el día de hoy con ese abandono. ¿En qué se ha convertido ese abandono? Tal vez ese abandono ha progresado de forma regresiva a una situación en la que hoy termines odiando a alguien, no perdonando y acarreando ese dolor y enojo cuando recuerdas esa situación. Tal vez en tu cabeza le hayas buscado las respuestas a esas preguntas que simplemente no tienen respuesta. Y aún así créeme que si la tuvieran, no podrían llenar esas dudas que te embargan tu ser porque no lo puedes entender. Es más, es algo que tú no harías. Ahora bien, hay una historia muy interesante en la Biblia al respecto y es justamente la de José. José, uno de los hijos menores de Jacob. Él, recordado como José el soñador, era justamente celado por todos sus hermanos, sus 10 hermanos mayores, ya que sus hermanos mayores se sentían mal de las predicciones de José y ellos creían que Jacob, su padre, tenía cierta situación de consentimiento con él y de un amor más grande, lo cual los hacía sentirse celosos. Su corazón se embargó de dificultad y odio y planearon matar a su propio hermano. En ese momento José tenía vestiduras justamente de colores y ellos inclusive celaban esta clase de vestiduras porque ellos no lo tenían y pensaban que se iba a ir ese sentimiento que tenían en su corazón deshaciéndose de su hermano. Así que planearon un asesinato. Vamos a leer un fragmento de esta historia. Génesis 37, 18, 20 y dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron con él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Lo iban a hacer. Su hermano mayor Rubén logra detenerlos, pero en ese momento pasa justamente una caravana egipcia y ellos echan a José en una cisterna y acaban vendiéndolo a los egipcios. De ahí se desencadena una historia de José viviendo en el pueblo egipcio, pasando justamente de la casa de un mayordomo casi prácticamente a ser el segundo del rey. Él descifraba los sueños justamente del rey egipcio y preparó toda la región para la hambruna que iba a venir, porque iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Todo alrededor no había agua, no había cosechas, los animales morían y la gente también fallecía. En ese momento encontramos a un José preparado, a un José líder, a un José enaltecido. Y Jacobo pues simplemente se resignó a haber perdido a su hijo porque sus otros hijos lo engañaron, diciendo que una bestia lo había devorado. Después de la hambruna, vemos a sus hermanos acudir a Egipto por provisiones. Y en una de esas últimas sesiones, José devela quién es en realidad y acoge a toda su familia y trae a toda su familia y sus cosas a Egipto para que no murieran de hambre, más pudieran sobrevivir. Ahora bien, muchos dirían: ¿qué pasó todos esos años en el corazón de José? Tal vez pasó lo mismo que tú estás pasando en este momento.
las preguntas interminables, el odio, la falta de perdón y muchas otras cosas, pero que él supo que no las podía solucionar solo. Tenía que venir Dios a solucionarlas en él. Y cuando se encontró justamente en ese encuentro deseado que muchos desearíamos tener a esa persona que nos hizo daño enfrente, ya sea para pedir cuentas, para reclamarle o para por lo menos odiarla de frente, entonces tuvo la oportunidad. Sin embargo, tomó una decisión: escuchar la voz de Dios dentro de él, el cual justamente decía que los tenía que recibir. En ese momento tú te preguntarás, y bueno, pero ¿cómo le hizo? Porque yo no he podido. Bueno, tienes que darte cuenta que tú no vas a poder, que tienes que dejar actuar a Dios en ti, completamente en ti. Tienes que recibir el perdón de Dios y el amor para que puedas darlo. Y ahora sí, en ese momento, cuando tú tengas a esa persona que odiaste porque te lastimó, llámese un familiar cercano, mamá, papá o hermanos, en ese momento entenderás que no te puedes convertir en lo que odias. Es decir, si justamente sufriste un abandono y odiaste esa situación, tú al hacer lo mismo con los demás estarías convirtiéndote en lo que tú odiaste, en el monstruo que tú odiaste, en el monstruo que no podías perdonar. Muchas de las veces nosotros creer justamente que la situación de nuestra actitud con los demás depende de los demás. Pero créeme cuando te digo, cuando tú no eres capaz de perdonar, dejas que la maldad se apodere de ti, que el pecado, la ceguera, la mentira, el odio se apodere de ti. En ese momento entonces habrá una consumación y te convertirás en lo que odias. ¿Que no acaso esa era el motivo de tu frustración? Y ahora estás en el punto donde te puedes convertir y hacer a los demás lo que tanto te quejaste que te hicieron a ti. En este momento debes de parar. Para, acude a Dios. Solamente Él, haciéndolo en ti, podrá solventar y restaurar toda tu parte interior que ha sido fragmentada, lastimada por la gente allegada, por la gente cercana y por ti mismo, por la vida, por todo lo que hay alrededor. Y en ese momento entenderás que lo que hizo José fue justamente reflejar a Dios en su corazón, porque cuando tú amas a una persona que justamente te hizo mal, habla más de lo que tú eres que de lo que la otra persona puede llegar a hacerte, inclusive de lo que la otra persona es. Es decir, debes de entender que tu situación hacia los demás no debe depender de los demás, porque sería variable, sería por parte, sería incompleta, sería mala. Debe depender completamente de lo que hay en ti. Y si en ti está Dios mismo, entonces Dios mismo se tiene que reflejar, porque ahora ya no depende de la situación, ya no depende de la persona que te hizo daño, depende de ti, depende del amor que tú tengas en tu corazón para los demás, porque ahora tú tienes que darles a todos, inclusive a los que te hicieron daño. Perdonar es volver a amar. Esa situación solamente la puedes hacer recibiendo primero el perdón de Dios, alejándote justamente y entendiendo que no te puedes convertir en lo que odias, porque vas a lastimar a los demás. Incluso ya lo has hecho. Ponte a pensar cuántas veces has actuado enojada, mal, triste, con arranques de ira, con arranques de tristeza, con arranques de un carácter desbordado, porque no te explicas por qué, pero tienes un sentimiento malo dentro de ti, tal vez de odio, tal vez de tristeza, tal vez de enojo, que no has podido subyagar a otra cosa más que a tu actitud justamente con los demás. Y en ese momento debes de entender que debes de huir de la maldad. Debes de regresar a los caminos de Dios. Y Dios es el que debe de hacer en ti para poder dar. No te conviertas en lo que odias, sea cual sea la situación que hayas pasado.
Yo entiendo que justamente puedas sentirte mal, pero conozco de alguien que puede restaurarte, que puede sanar ese corazón, pero que tú todavía no has dejado entrar. Deja entrar a Dios en tu corazón. Acéptalo para que Él haga en ti. Y ahora sí, puedas entonces estar tranquilo, puedas dejar de dañar a los demás, puedas convertirte también en ese verdugo que ha lastimado a más gente y te conviertas en esa ayuda, en ese retrato de amor de Jesús que tú esperarías de los demás. Ahora sé tú esa persona que refleja a Jesús para todos, porque Jesús es la luz del mundo y nosotros somos lumbreras en Él. No lo olvides, Dios te ama, ve así como estés, tal cual, déjalo actuar a Él. Entiende que tú no vas a poder. Empieza justamente a recibir el perdón para que puedas perdonar y créeme, el perdón simplemente es liberador para ti, para tu alma. Entenderás que no debías de entenderlos a ellos, debías de aceptar a Dios para que venga a restituirte, a darte una nueva vida, a darte una vida con propósito, a darte una vida llena de amor que solo puedes lograr con Él. Dios los bendiga.